Quisiera comenzar hablando acerca de una planta que se llama Vitis vinifera. Esta planta se dice que es una planta leñosa, trepadora, y es más conocida por su nombre común. Y sé que todos y cada uno de nosotros la conocemos como la vid, la planta de la uva, Vitis vinifera. Y es muy interesante ver cómo esta planta pues tiene muchas partes o componentes de forma general similares a las de cualquier otra planta, aunque sabemos que esta es una planta que el Señor asemejó a su iglesia. Quiere decir que en un sentido práctico o científico, si volteas a ver a tus hermanos, les vas a ver cara de vitis vinífera, ¿verdad? Porque somos la iglesia, la viña del Señor, y no por casualidad nos llamamos vineyard, ¿verdad? Que en inglés quiere decir, en español, perdón, quiere decir viñedo. Y me pareció sumamente interesante porque lo he hecho siempre, asemejar los procesos de crecimiento de esta planta al proceso de crecimiento que Dios tiene dentro de nuestra iglesia. Yo no sé si tú sabías, pero las plantas tienen un elemento interno que no es visible, pero que es crucial para la vida de la planta, y esta es la savia. ¿Cuántos saben qué es la savia de una planta? Como la sangre de una planta, así como tú y yo dentro de nosotros, lo que hace que corra vida, se produzca vida, incluso los anticuerpos y un montón de cosas más para que tú estés vivo. Las plantas por dentro tienen algo llamado savia y es crucial para su ciclo vital. ¿Por qué? Porque resulta que la savia contiene agua, contiene nutrientes, contiene los minerales, produce los azúcares. ¿Desde dónde viajan? Desde las raíces de la planta. Es la raíz la encargada de chupar todo el agua y los nutrientes y de llevar todos los azúcares a toda la planta, ¿verdad? A cada hoja, a cada racimo, a cada fruto, incluso. Y resulta que la planta de la vid tiene un ciclo muy interesante porque ahorita estamos en invierno, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuándo acaba invierno? ¿En qué fecha acaba el invierno? No. ¿Cuándo acaba febrero? Digo, invierno. El 20 de marzo. Hasta marzo. Ahí acaba el invierno. Pues resulta que el ciclo de la vid inicia justo por ahí en esas fechas, en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque es cuando acaba el invierno que la planta despierta. Es allí cuando la planta termina su periodo de hibernación, porque la vid es una planta que hiberna todo el invierno, no produce nada. Y es muy interesante que la manera en la que se despierta la planta, que parece seca, que parece muerta, la manera en la que despierta, ¿sabes cuál es? De hecho, al despertar de la vid le llaman el lloro de la vid. O sea, despierta llorando. No sé cuántos habían oído ese término, pero es muy interesante. Y resulta que la vid llora cuando despierta, y es ahí en donde se ve un flujo visible de la savia, porque realmente lo que le llora a la planta es un líquido transparente, un líquido que parece agua, pero que contiene todas estas sustancias importantes para la vid. Pero ¿quién crees que despierta a la planta? El calor del suelo, que tiene que alcanzar al menos 10 grados centígrados, porque en invierno es más frío el suelo. Pero una vez que el suelo alcanza 10 grados centígrados, la planta despierta. Y más o menos en esas fechas, en marzo, sabes que hay una acción que es importantísima que realiza el viñador. Si el viñador no realiza esta acción, la planta no va a despertar como debe ser. Y resulta que el viñador lo que hace es que poda la vid.
¿Cómo que poda si no tiene absolutamente nada? Exactamente. Todas las puntas de cada rama seca, el viñador las corta. Y es ahí que en cuanto el viñador corta cada punta de cada rama, cuando la vid empieza a gotear y empieza a llorar. Y eso quiere decir que la planta ya despertó. Quiere decir que las raíces ya están llevando toda la savia a las puntas de la rama. Y es ahí donde inicia el ciclo vegetativo de la vid, en donde viene la brotación, en donde se empieza a nutrir de todo estas sustancias, ¿verdad? Importantes hacia las hojas, a cada rama, a cada racimo, y empiezan los frutos a crecer, ¿verdad? Los futuros racimos, luego empieza a florar, luego el fruto, y así a lo largo de todo el año. Esta planta se supone que debe crecer saludable para que al fin pueda producir uvas. Entonces hay dos aspectos importantes que tenemos que entender inicialmente, que son, número uno, la savia, que ya lo explicamos, y número dos, la poda, que también ya lo explicamos de manera general. Estos dos aspectos, hermanos, nos van a ayudar a entender la importancia de un discipulado instruccional, que es como se llama esta enseñanza. Hemos estado viendo ya por 2 domingos atrás esta serie. El primero fue que el discipulado es relacional, si tú recuerdas. Número 2, vimos hace 8 días que el discipulado es intencional, ¿recuerdan? Y número 3, el día de hoy estaremos desglosando por qué el discipulado es instruccional. Así es de que cierra tus ojos allí y acompáñame a pedirle al Señor que nos hable el día de hoy. Señor, esta mañana ponemos este tiempo en tus manos, en el cual vamos a ser llenos de tu palabra, en el cual vamos a aprender la manera en la que tú nos haces crecer como iglesia. Señor, hay tanta riqueza, sabiduría, incluso en el proceso biológico de la vid, que queremos que hoy nos ayudes a comprender a través de tu palabra, para que cada uno de nosotros crezcamos saludables y entendamos la importancia de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que eres tú como el viñador, el encargado de podarnos, el encargado de limpiarnos, el encargado de llevar la savia por nuestro interior, la cual va a producir vida, Señor. Y esa es tu palabra, de la cual nosotros adquirimos instrucción. Hoy te damos gracias porque eres bueno, porque nos has mantenido con vida y vida espiritual, Señor. Gracias porque nos trasladaste del reino de tinieblas a luz y hoy tenemos nueva vida en ti, Señor. Háblanos hoy, que sea tu palabra guiándonos y no yo, Señor. Solo soy tu siervo y úsame, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, un versículo muy conocido por todos nosotros, en donde Pablo instruye a su discípulo, ¿cierto? Ahí recuerden que ahí ya tenemos los elementos clave, los primeros 2 elementos claves, que es que Pablo tenía una relación con Timoteo, porque el discipulado debe ser relacional. Y número 2, Pablo tenía la intención de hacer crecer y madurar a su discípulo Timoteo, porque el discipulado es intencional. Y aquí viene la parte en donde resurge este tercer punto y Pablo nos deja muy en claro, y más a su hijo Timoteo, cómo él debe poner cuidado y en qué debe poner cuidado. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, y aquí viene la parte instruccional, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Puedo imaginar toda clase de varón, ¿verdad? Si son como yo, que esto fue lo que recuerdo tanto mi papá que me quiso siempre instruir a no hacerlo, pero la verdad es que creo que la mayoría de los hombres así somos, desafortunadamente, como cuando compramos algo nuevo, sea lo que sea, cualquier producto trae un manual.
¿Cierto o no? ¿Y qué nos encanta hacer como hombres? Ignorarlo, exactamente. Nos encanta ignorar las instrucciones. Sacamos todo de la caja, especialmente lo que es electrónico, lo conectamos, lo prendemos y medio empezamos a ver cómo funciona. Y a lo mejor, no espero que nunca te haya pasado que hayas echado a perder algo por no leer antes el manual, ¿verdad? Y aquí Pablo le está diciendo, Pablo, procura con diligencia presentarte aprobado, y la única manera en la que eso va a suceder es si tú abres el manual y lo lees. Recuerdo que en esa época, cuando mi papá quiso impulsarme en la cuestión del audio y la grabación de música, compró una cantidad de aparatos. Invirtió tanto dinero que él se encargó de cada aparato abrirlo conmigo y no me dejó ponerle un solo dedo a esos aparatos hasta que yo no leyera todos los manuales. Gracias a Dios le hice caso. Gracias a Dios aprendí. ¿Verdad? Y después me mandó con gente a la escuela de ingeniería en audio y con ingenieros que me enseñaran los tips y todo. Pero me dijo, la primera tarea que tienes es, no puedes tocar un solo botón hasta que no leas los manuales. Estaba asegurando su inversión, obviamente, ¿verdad? Y gracias a Dios, esos aparatos no sufrieron daño, porque sí requería que fuéramos muy meticulosos con eso. Y a partir de ahí me gustaron los manuales. Y es algo que ahora disfruto hacer, ¿verdad? Eh, a veces no siempre. Cuando es una tele, pues la verdad no tanto, ¿verdad? Como que dice, ah, ya, conéctala y préndela, hombre. Casi todas funcionan igual. Pero bueno, Pablo le dice a Timoteo, tú vas a ser un obrero aprobado y que no tenga nada de qué avergonzarse si aprende a usar bien la palabra de verdad. Y si tú te saltas unos versículos adelantito, verso 21 al 25, voy a dar lectura. Quiero que veas el énfasis que él pone. Y ahora quiero que te imagines a la vid, porque vamos a ir relacionando estos dos aspectos importantes, tanto la savia como la poda. Vamos a entender cómo esos dos aspectos nos instruyen, pero además nos limpian. Mira el verso 21, como dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este primer versículo, hermano, dice si alguno se limpia. Y en el proceso de la vid, ¿sabes qué hacen estos dos elementos? La savia y la poda. Mantienen la planta limpia, sana y libre de cualquier infección, de cualquier bacteria, de cualquier hongo. ¿Sale? Verso 22, además dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, como nos decía nuestro hermano Arnulfo, ¿verdad? Soportémonos, no nos llevemos mal, ¿verdad? ¿Qué más dice ahí? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su palabra. Si no tenemos claro que su palabra es la verdad, hermanos, entonces, ¿qué manual vamos a leer? No va a ser un manual confiable. Las instrucciones que la palabra de Dios nos pueda dar, vamos a pensar que no son confiables y que entonces mejor nosotros vamos a inventar nuestras propias reglas. ¿Sería eso correcto? Pregunto yo. Por supuesto que no. Corregir, escucha estas palabras, corregir, reprender, enseñar e instruir cómo debe hacerse según la palabra de Dios, si tú recuerdas. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo dice ese versículo? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Qué interesante es eso. ¿Cómo se debe hacer eso? Corregir, reprender, enseñar e instruir. ¿Sabes cómo dice en otras versiones? Con ternura, con dulzura, con humildad. Porque la savia es algo incluso dulce. ¿Y cómo lo hace el Señor con nosotros, verdad? Así como el Señor, que es el viñador, cuida de la vid, que somos nosotros, así debemos cuidar de nuestros hermanos cuando los discipulemos. Y para eso nos estamos entrenando. Ahora abre tu Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Fíjate qué hermosa palabra. ¿Estás ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 al 3. Mira, qué hermoso versículo. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El que tú y yo, hermano, aprendamos a seguir las instrucciones del Señor va a desembocar en nuestra santificación. Por eso es importante que entendamos que ahora que vamos a iniciar el proceso de discipulado, ¿qué va a producir ahora? O más bien, ¿qué va a producir más? Como dice este versículo, ¿verdad? Así como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿En qué? En que ya sabemos las instrucciones y eso va a traer más santificación a nuestra vida y a nuestra iglesia. Hermanos, es que es la palabra de Dios la que funciona como esa savia que nutre toda la planta, pero además también como la poda que nos ayuda a cortar lo que no sirve. Así es que vamos a ver las dos por separado. Primero vamos a ver la savia. Como yo decía hace un momento, la savia es un líquido transparente y claro, similar al agua. Y por eso se dice que la vid llora, porque está goteando. Cuando el viñador corta todas las puntas, resulta que empieza a gotear y le está saliendo como agüita. Pero esta agüita, que es la savia, es rica en azúcares y nutrientes que corren desde la raíz hacia todo el tronco. Quiere decir que está nutriendo la planta. Incluso los minerales de la tierra los está conduciendo para que la planta pueda madurar, pueda crecer y en un momento dado dar uvas. Además también hay un proceso allí de renovación, porque a la planta literalmente le están mutilando pedazos de las ramas. Entonces, cuando se le corta, resulta que esta savia empieza a generar una costrita, como cuando tú y yo nos raspamos, ¿qué nos sale? Una costra. ¿Qué hace esa costra? ¿Tú sabes la función de las costras? Previenen las infecciones para que el proceso de cicatrización y de que la piel sane se esté dando por abajo y protegida y no se infecte. La planta funciona exactamente igual. Y es la savia la que crea una capita de costra de protección para que no se contamine la planta. Este proceso de renovación, hermanos, es como un flujo activo dentro de la planta que la está revitalizando y está permitiendo que crezcan nuevas hojas y tengan nuevos brotes. Ahora este llanto, ¿verdad? Como le han llamado, el llorar de la planta, es un signo vital. ¿Por qué? Porque demuestra que la vid está viva y que se está preparando para que brote más vida de la planta. Por eso decimos que la palabra de Dios es como esa savia que fluye dentro de nosotros. ¿Y qué está produciendo, hermanos? Está produciendo vida. Vamos a primera de Pedro 2, verso 1 al 3. También el apóstol Pedro lo tenía claro.
Y quiero que veas cómo dice aquí el verso 1 al 3. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, escucha, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada en este versículo? La palabra de Dios. Y si tú te fijas, la primera palabra, desechando, ¿acaso no suena eso como la poda? Si tú y yo desechamos lo que no nos sirve, ¿qué estás provocando? Que la savia, que la palabra que está viva, corra dentro de ti y te ayude a limpiarte y te ayude a crecer, como dice aquí, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice aquí, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuántas veces llegamos a decir, Dios es bueno? ¿Sí o no? Generalmente, ¿en qué aspectos? Medítalo bien, ¿en qué aspectos? Cuando nos va bien, pero eso ¿con qué lo relacionamos generalmente? Con lo material, ¿cierto? Pero aquí no está hablando de cosas materiales. Que sí, cuando recibimos cosas materiales podemos decir, Dios es bueno, claro. ¿Qué estás diciendo? Dios es proveedor. Pero ¿sabes realmente qué es lo que está pasando dentro de ti? Y eso es lo más importante, no lo externo que recibiste, lo interno que está sucediendo en tu corazón. Tú estás aprendiendo a confiar y a depender de Dios. Esa es la vida que está corriendo dentro de ti, que estás abandonando y cortando el temor, que estás abandonando y cortando la duda, que estás abandonando y cortando el desánimo. Y cuando en lugar de esas cosas viene confianza, seguridad, estabilidad emocional, entonces puedes decir, he gustado la benignidad del Señor. Dios es bueno. Y eso es mucho mejor que solo decir Dios es bueno por las cosas materiales. Recuerdo hace muchos años, no quiero hacer cuentas para no perder tiempo, íbamos a San Martín Texmelucan, en Puebla, a visitar a mi bisabuela, que era abuela de mi papá. Y llegábamos allá temprano en la mañana, llegábamos derechito a su cocina, de esas cocinas de pueblo, en donde ella ya tenía preparado el desayuno, tenía preparada la lechita con nata, tenía preparado las conchas o el pan de pueblo, desayunábamos, delicioso. Y recuerdo casi siempre y cada vez saliendo de su cocina del lado izquierdo, había un pequeño jardincito, un mini huerto chiquitito. Ahí había 2 higueras. Y mi papá siempre me decía, súbete, córtate unos higos. Y ahí yo me trepaba a la higuera y me ponía a cortar todos los higos que ya se veían maduros, deliciosos. Había veces que cuando yo cortaba los higos, había algunos que todavía no estaban tan maduros, había de la parte de donde están sujetos a la higuera, se veía un poco verdecito. Y cuando yo los cortaba, ¿qué creen que pasaba? Salía savia. Solo que esa savia es muy distinta a la savia de la vid. Esa savia era blanca, lechosita, espesa, pegajosa y corrosiva. Me acabo de enterar que ardía la piel. Que no me acuerdo que me haya ardido, pero eso quiere decir que la planta está viva. Algunos de ustedes han cortado alguna planta y ven que le sale agüita de algún color, del que sea. Quiere decir que la planta está viva. Y ese es el alimento, hermanos, invisible, pero es constante y está corriendo por dentro de nosotros y representa la palabra de Dios, representa la sana doctrina que nutre al discípulo desde el interior y lo mantiene verde, vivo, saludable.
Y así es como el Señor quiere que crezcamos en esta etapa de discipulado. Es la palabra y va a ser siempre la palabra de Dios fluyendo en nuestro interior. Yo no sé si tú sabes qué pasa, qué le pasa al tronco si no tiene savia o si la savia no está fluyendo. Resulta que sin savia el tronco se empieza a secar y es imposible que dé fruto. Ahora piénsalo en ti y en mí. Si deja de fluir la palabra de Dios en nuestro interior, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a secar. Y junto con eso va a traer una serie de pecados en nuestra vida, como la duda, la incredulidad, la amargura, decía nuestro hermano Arnulfo, y muchos más. Porque es el contenido bíblico y es la palabra de Dios lo que tiene que estar dentro de nuestro corazón. No podemos discipular si la palabra no está fluyendo por dentro de nosotros. No se puede. Es imposible que demos fruto. Sin savia, recuérdalo, el tronco se seca y es imposible que dé fruto porque empieza a morir. Así es de que será su palabra, hermanos, en este tiempo, la que siempre nos alimente en cada decisión que tomemos en nuestro diario vivir. Proverbios 10:17. Quiero que veas cómo el proverbista, ¿verdad?, nos advierte y nos instruye también. Mira qué versículo tan sencillo, pero tan poderoso. Proverbios 10:17 dice así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra, es decir, se equivoca. Camino a la vida es guardar la instrucción. Hermano, que la savia de la palabra de Dios fluya por tu interior, corra por tus venas, que tu corazón arda cada vez que tú abras tu Biblia para pasar tiempo a solas con el Señor. Es de ahí, porque tú recuerdas que dijo Jesús en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Un pámpano es una ramita que está injertada al tronco y el tronco a la raíz. Cristo es la raíz y el tronco. De Él fluye la vida, de Él fluye la palabra. Y cada vez que tú abres la palabra y buscas tener devoción, en tu devoción buscas tener un devocional, resulta que ahí el Señor está haciendo correr esa savia dentro de ti. Camino a la vida, recuerda, es guardar la instrucción. Pero, aquí viene el pero, ¿quién la desecha? Yerra. Unos versículos adelante, en el mismo capítulo, verso 29, Proverbios 10:29. Nos deja más claro qué significa yerra, ¿verdad? Quien desecha la reprensión yerra. Y aquí está como la explicación. Proverbios 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Imagínate una vid fuerte y saludable produciendo fruto. Eso somos tú y yo. Pero mira, pero es destrucción a los que hacen maldad. No nada más es que me equivoqué, fallé, me estoy secando. Hermano, viene destrucción. Viene destrucción. Y por eso tenemos que ser sabios, diligentes, amar la palabra de Dios. Porque si rechazamos la instrucción, atraemos la destrucción. Grábatelo. Si rechazas la instrucción, atraes destrucción. Entonces, así como una vid sin savia moriría, nosotros sin la palabra de Dios moriríamos también. Y esto entonces nos lleva al punto 2, a la poda. ¿Cuándo se realiza? Dijimos. ¿En qué momento? Cuando termine invierno. Es como los ciclos. Ahorita que terminó el año, casi siempre es donde iniciamos nuestro ciclo. No lo iniciamos en marzo, lo iniciamos en enero. Los propósitos de año nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, verdad, que cuando termine el año, terminamos a tope a 100? Casi siempre es al revés. Somos tan frágiles, ¿verdad? Nos cansamos tan fácil
que ya después de un año ya estamos desgastados, ya estamos cansados. Y qué mejor momento para que el Señor vuelva a inyectar vida en nuestras ramas. Cuando nos sentimos más secos, cuando nos sentimos como muertos, ¿verdad? Aparentemente por el frío tan cruel que se puede desatar en invierno. Y por eso el invierno se asocia también con las temporadas difíciles del cristiano. El invierno se asocia con esas pruebas, problemas, dificultades, adversidades que tú puedes llegar a vivir a lo largo de todo un año. Pero qué mejor momento para que el Señor, el viñador, que ama la vid, venga y con unos simples cortes empiece a producir y a inyectar nuevamente vida a ti y a mí. ¿Cuándo se realiza? En el momento que más muerta parece la vid. Cuando el Señor nos inyecta su palabra, como nos compartió en su testimonio el hermano Arnulfo, ¿verdad? Él guardará. No te desanimes. Él va a estar contigo aunque pienses que estás a punto de morir. Él no te va a dejar. Porque después de cada invierno siempre llega la primavera, hermano. No te desanimes. Ese solo es el primer paso, la poda. Y sabes, cuando se poda, ¿qué dice que inmediatamente hace la planta? Llora. El lloro es señal que la planta está despertando nuevamente, que sus raíces están sanas, pero las lágrimas solo son visibles porque intervino el viñador y podó. Así es de que, hermano, quiero decirte algo. Así como la poda provoca que la planta llore, ¿qué significa eso? Que la savia corre por la planta. Cuando el Señor nos poda, es natural que lloremos. Es natural que haya un quebrantamiento en nuestro corazón. No lo reprimas, porque eso sabes qué significa, que estás vivo, que su palabra te conmueve todavía. Recuerda que tu vida no depende de lo que tú hagas. Tu vida depende de lo que Él hizo. En la cruz del Calvario Él transfirió vida a cambio de la muerte. Él tomó la muerte y nos dio la vida. Él tomó el pecado y la maldad y nos dio justicia, perdón, salvación, gracia, misericordia. Y en los procesos del cristiano es igual. Así es que la poda de nuestro Dios va a provocar que lloremos, pero eso va a provocar que la savia corra por nuestro interior y nos anime y nos reavive. Así es de que no te preocupes. ¿Cuál va a ser cuál es el propósito de esto? Tú lo sabes. La planta, recuerda, cicatriza. La planta cicatriza esas heridas, aparentes heridas, pero son heridas benéficas. Ya lo dijimos. ¿De qué protege? Dijimos de plagas, enfermedades, ¿verdad? Infecciones, hongos. Así es de que cada vez que tú llores y seas quebrantado en tu corazón, puedes estar seguro que el Señor está sanando, está cicatrizando las heridas que tú puedas traer. Hebreos 4, 12 y 13. Aquí está la poda. Este versículo habla específicamente de cómo Dios nos poda. Hebreos 4, 12 y 13. Tú te lo sabes, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora imagínate la savia, imagínate al viñador con las tijeras, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La poda nos mantiene sanos emocionalmente y nos fortalece espiritualmente. Así es como nos mantenemos saludables, hermano. Su palabra tiene que cortar todo lo que no debe estar allí.
todo lo que te está y me están contaminando, el Señor lo va a cortar con su palabra. Amén. ¿Qué dice su palabra? Además, recuerdo, Él está con los quebrantados de corazón. Dice que Él está cerca de ellos. Dice que los sana. Dice que venda sus heridas. Así es que no tengas temor cuando el Señor traiga las tijeras y digas, uy, me va a doler. Sí, llora. Llora delante del Señor y Él va a sanar tu corazón. Santiago 1, 21 y 22 también habla de podar. Fíjate, Santiago 1, 21 y 22, ahí adelantito de Hebreos. Dice así, por lo cual, desechando, ¿qué es desechar? Poda, cortar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermano, así es el proceso. Se poda, se desecha y el Señor empieza a infundir nueva vida a través de su palabra. Vívela, obedécela, actívala en tu diario vivir. Entonces yo pregunto, ¿es necesario podar? ¿O crees que Dios dice, no, 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 porque te amo mucho, no quiero que sufras? No, 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 porque te amo mucho, no quiero que te duela, no quiero que vivas procesos difíciles. Hermano, si fuera así, el mismo Señor Jesús, después de haber sido bautizado y después de haber iniciado su ministerio, no habría sido impulsado por el Espíritu al desierto. Porque el Padre hubiera dicho, no, 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 eres mi hijo, yo no quiero que pases hambre. No, 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 te me vas a insolar ahí en el desierto. No, 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 te me vas a morir de frío ahí en el desierto en las noches. No, el Espíritu Santo impulsó a Jesús al ministerio, iniciando con una prueba de 40 días, 40 noches en el desierto sin comer. Wow. La vida cristiana es dura y está hecha para que nos hagamos duros, resistentes. ¿O tú crees que la viña es una planta que a lo largo de los años, conforme va madurando y conforme su tronco se va ensanchando, tú crees que es una planta frágil? No lo es, pero requiere mucho cuidado. ¿Quién lo provee? El viñador. Él garantiza que te va a cuidar. Así es que aunque duela, deja que el Señor meta tijera. Sí es necesario podar. La poda es esencial, lo dijimos. Tanto para la salud como para la producción de la planta, ¿verdad? Sabes, leyendo, veía yo un dato interesante. Me daba yo cuenta ahí en este lugar donde averigüé todo esto de la vid, que si no se poda, la vid crecería de forma descontrolada. Descontrolada, porque además la vid nunca deja de crecer. Como es trepadora, no deja de crecer. Su crecimiento es ilimitado. Y por eso se tiene que ir podando y controlando. ¿Sabes qué pasa si no se poda y no se controla? ¿Qué significa que crece de forma descontrolada? Que la calidad del fruto se reduce. Porque crecen otras ramas que le roban nutrientes al verdadero fruto. Y por eso el viñador tiene que cortar excesos. Y además, ¿sabes qué le va pasando a la vid si no se poda? Se acorta su vida útil. ¿Cómo que se acorta? Sí, la vid podría morir. La vid podría morir. Porque no se podó, porque el viñador no mete la mano. La única manera en la que se puede garantizar que una vid se mantenga viva es con el viñador a cargo. Por eso debemos dejar que el Señor tome el control de nuestra vida. No dejemos que nuestra vid muera gradualmente. No dejemos que nuestro corazón se atrofie, ¿verdad? Que crezca sin control, que crezca sin rendir cuentas. Por eso la rendición de cuentas es tan importante. Lo leímos allí, ¿verdad? En el
en el versículo de Hebreos 4:13, dice que tendremos que dar cuenta. ¿Vamos bien? ¿Qué más le pasa? Pierde su vigor, se empieza a secar. También dice que los sarmientos viejos dejan de brotar y ya nada más brotan en las puntas. Entonces esto no solo reduce la calidad del fruto, reduce la cantidad del fruto también. Y eso es importante porque la idea y la intención es que nos parezcamos cada vez más a Cristo y cada vez menos a nosotros. Lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Te acuerdas? Juan el Bautista era el profeta del momento, era el famoso. Y él dijo, no, yo no vine a ser famoso, yo solo vine a ser un precursor, yo solo vine a abrir camino. ¿Cuál es el término que se usa? Tú lo sabes. Aquellos que anuncian la venida de un rey, ¿no? Tiene un nombre. Yo solo soy un heraldo. Yo vengo anunciando que el rey viene, pero yo no soy el importante. Soy un heraldo. Vengo a preparar el camino para el Mesías. Y así tú y yo somos heraldos. Somos estandarte y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad y que no se vea nuestra carne, que no se vea nuestra humanidad, que cada vez más se vea Cristo. Y por eso necesitamos ser podados. ¿Cuál sería una aplicación práctica, hermanos? Muy sencillo. Empieza a identificar y empieza a cortar lo que impide el fruto. Dile, Señor, tomo tu palabra. Ayúdame. Ayúdame a desechar toda malicia, impureza, toda inmoralidad, toda avaricia, toda amargura, todo rencor, toda duda, toda incredulidad, los temores de mi corazón. Deja que el Señor haga su obra. Para eso es el tiempo devocional, que identifiques y le pidas al Señor, corta lo que me impide dar fruto o lo que me va a impedir dar fruto. ¿Cómo lo hacemos? En el discipulado va a haber una dinámica mutua en donde vamos a rendir cuentas también, donde vamos a adquirir disciplinas nuevas. Le vamos a pedir al que nos discipula o al que discipulamos, ora por mí. Yo quiero crecer. Y Dios necesita cortar esto en mí. Y ahí es donde rendimos cuentas y donde nos mostramos vulnerables. Ya lo hemos hablado. Pero entonces nuestro carácter va a crecer porque la savia está fluyendo. Amén. ¿Cómo va a ser o cómo debe ser? Un ambiente más privado, obviamente, ¿verdad? En donde desarrollemos niveles de confianza, niveles de amistad, niveles de lealtad. Que la palabra sea nuestra guía siempre. Busquemos textos bíblicos, no para hacer un estudio más, como decíamos, sino para saber cómo y dónde exactamente cortar aquello que me está estorbando. ¿Cuáles son esas áreas a tratar? Así es de que la palabra va a actuar como la tijera que separa lo sano de lo enfermo, lo seco de lo vivo. Y obviamente de manera práctica vamos a crear planes de acción también. Planes de acción mutuo donde va a requerir que establezcamos metas pequeñas, metas medibles, metas alcanzables. Pero esto se tiene que hacer de manera consciente y, como dijimos hace 8 días, de manera intencional. ¿Qué tipo de preguntas, hermanos, podríamos hacer? Preguntas sencillas como, oye, hermano, ¿qué ramas secas tienes? ¿Verdad? Eso nos ayuda como a engancharnos al tema y decir, ¿qué ramas secas tienes? Es decir, ¿qué hábitos o qué actitudes equivocadas detectaste que están robando tu crecimiento espiritual? Y ahí vamos a tener que identificar no solo actitudes, también, pecados también, ¿verdad? O distracciones que nos están desviando del objetivo principal. Otra pregunta sería, ¿hubo algún momento en que intentaste actuar en tus propias fuerzas? ¿Hay áreas en tu vida en donde estás dependiendo más de ti en vez de depender de Dios? Y ahí podemos evaluar qué tan autosuficientes somos
o creemos que somos, porque acuérdate que separados de Dios, nada podemos hacer. Eso lo dijo Jesús en Juan 15 también. Otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra sobre la lucha específica que tuviste esta semana? ¿Recuerdas algún versículo que hable acerca de la lucha que estás teniendo en tu corazón? Bueno, léelo, estúdialo, medítalo, memorízalo, aplícalo a tu vida. Y eso va a empezar a provocar que fluya más vida dentro de ti. Otra pregunta sencilla y práctica. ¿Qué área de tu vida necesita un corte radical? ¿Tú crees que el viñador titubea al momento de podar? No titubea. Si tú le pides, Señor, pódame. Sí, va. No, pero Señor, no, todavía. Te va a cortar. Luego, luego. La pregunta es, ¿te atreves a pedirle que te pode? ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor que pode tu vida? Por último, otra pregunta práctica. ¿Hay algo oculto en la tierra que necesitas traer a la luz para que recibas sanidad? Es decir, ¿hay algo que esté allí enterrado en secreto que necesitas sacar al Señor y decirle, Señor, arranca esto, llévatelo, me está estorbando? Sí, hablamos de pecados ocultos tal vez. El Señor nos puede sanar, somos sus hijos y Él nos ama. ¿Cuál va a ser el propósito de esto? ¿Por qué hacemos esto, hermanos? Un discipulado instruccional. ¿Por qué lo necesitamos? 1 Corintios 11, 1 y 2. Para eso lo necesitamos. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Si tú y yo seguimos las instrucciones al pie de la letra, ¿a quién crees que vamos a empezar a imitar? A Cristo. Ese es el propósito, ser como Cristo. Segunda de Timoteo 3:16, lo dijimos hace rato, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. Y mira qué dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dilo conmigo, ser como Cristo es el objetivo. Ser como Cristo es el objetivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero cerrar con el Salmo, unos versículos más. El primero de ellos es el Salmo 94, que habla acerca de la instrucción. Está relacionado con el otro versículo donde dice, aquellos que han gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es la benignidad? El bien de Dios derramado sobre tu vida. Mira qué dice el Salmo 94. Bienaventurado el hombre a quien tú, o ya, el nombre de Dios, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Y en tu ley lo instruyes. Es el Señor instruyéndote, dándote las instrucciones. Y entonces, hermano, serás bienaventurado si tú dejas que Él te guíe, si tú dejas que Él te corrija también. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué prácticas vamos a tener a partir de esta nueva etapa? ¿Cuál va a ser la transición? Pues cambiaremos de grupos de estudio a grupos de discipulado. Ya hemos visto las diferencias, ¿verdad? La diferencia es que no nada más nos vamos a llenar de conocimiento, sino vamos a aplicar todo lo que hemos estudiado. Todo el conocimiento se va a poner en práctica. También eso hará que nuestro enfoque no sea solo en la palabra, sino en la persona y su crecimiento. Y eso lo necesitamos. Nuestro objetivo ya no va a ser solamente entender la Biblia, sino obedecer la Biblia. Y nuestro enfoque ya no serán solo las reuniones generales, como lo dijimos, sino la vida compartida.
las relaciones intencionales que podemos tener. Ya no vamos a pensar solo en discípulos que enseñan, sino en discípulos que guían, modelan, instruyen y entrenan, que están viviendo la vida de Cristo y le están enseñando a otros cómo vivirla. Vamos a ver el último versículo, Proverbios 6:23. Fíjate qué hermoso versículo. Y vamos a leerlo todos juntos. Proverbios 6:23. ¿Ya estás ahí? Vamos a leer fuerte en voz alta, todos juntos, Proverbios 6:23. Dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Este versículo resume eso. La poda y la savia es la palabra de Dios. Es la obra del viñador obrando sobre tu vida, porque Él quiere ver conformado a su Hijo Jesús en ti. Él te quiere ver como una planta viva, fuerte, fructífera, que pueda transmitir esa vida a otros. Si tú se lo permites, Él lo va a hacer. Vamos a orar y vamos a pedírselo. Señor, gracias porque tu palabra hoy nos anima no solo a llevar a cabo un discipulado relacional o intencional, también nos estás animando a continuar con un discipulado instruccional, en donde tu palabra, Señor, sea la base de nuestra vida, donde tu palabra sea la guía de nuestro caminar y en donde cada decisión que tomamos en la vida cotidiana esté basada en tu palabra. Señor, nos has dado tanto, hemos gustado de tu benignidad, has derramado tanta gracia sobre nuestra vida que no merecíamos, pero que tú permitiste, que tú decidiste, que tú deseaste darnos. Señor, y por eso estamos agradecidos. Amado hermano, agradécele al Señor tanta bondad. Agradécele al Señor tanta gracia derramada sobre nuestra iglesia, sobre nuestras familias, sobre nuestra persona. Señor, venimos a agradecerte por todo lo que has hecho, por ese año 2025, donde pudimos gustar y disfrutar tu gracia. Señor, por eso cantamos maravillosa gracia. Por eso cantamos sublime gracia. Gracias por tu amor. Gracias por las fuerzas que nos has dado en momentos donde ya no tenemos ninguna, en donde se agotó nuestra vitalidad. Ahí pudimos experimentar tu gracia. Ahí pudimos ser receptores de tu poder, justo en medio de la debilidad. Ahí, Señor, tú fuiste glorificado. Y gracias porque este nuevo año renuevas nuestra mente, renuevas nuestros ojos. Señor, que podamos vislumbrar un futuro lleno de esperanza, un futuro glorioso para esta iglesia local. Señor, no porque lo merezcamos, sino porque ese es tu plan, porque ese es tu deseo, ese es tu bien, el bien que tú derramas para tus hijos. Y Señor, nosotros anhelamos lo mismo.
Queremos ver esta iglesia nutrida de esa savia que fluya, Señor, por cada rama, por cada pámpano, por cada hoja, por cada flor, cuando nos hagas florecer, por cada racimo de uva, cuando nos hagas fructificar, y que llevemos, Señor, esa dulzura, que llevemos esa plenitud, que llevemos ese gozo de ser tus hijos amados, escogidos, los cuales estamos siendo limpiados y estamos siendo fortalecidos, nutridos por tu bendita palabra, la cual es viva, la cual es eficaz. Te damos gracias, Señor. Entregamos este año, lo ponemos en tus manos, y a cada uno de los miembros de nuestras familias y a cada miembro de esta iglesia local, Vineyard. Hoy lo pongo en tus manos, Señor. Permítenos mirarnos unos a otros como hermanos, como pámpanos, que todos estamos unidos al tronco, a la raíz, que es Cristo, nuestro Señor, de quien tomamos la vida, de quien nos nutrimos. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, y ayúdanos a mantener siempre en alto tu nombre, ser fieles representantes de tu reino en esta tierra. Ayúdanos a permanecer, a ser fieles a ti, a dar testimonio vivo de que tú eres real, de que tú vives en nosotros. Y ayúdanos a ser uno en ti también, Señor. Que procuremos la paz y ese vínculo perfecto de amor se mantenga siempre unido, siempre fuerte. Todo esto, Señor, lo oramos y te lo pedimos. Y recibimos este año con nuevas expectativas, con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, confiando en el Dios que tenemos, aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios del universo, todopoderoso. Ese eres tú, nuestro amado Dios, nuestro amado Señor y nuestro Padre. Todo esto te lo pedimos en ese nombre glorioso, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.